Si alguna vez has horneado un pastel, entonces sabes que solo puede salir bien si te atienes a la receta. Los ingredientes deben mezclarse en las proporciones correctas y deben hornearse a la temperatura correcta. Es exactamente lo mismo en la industria del plástico. Sin la dosificación precisa, nada es posible. La dosificación es el proceso donde uno o más componentes se unen en ciertas proporciones. En la cadena del proceso, la dosificación se hace generalmente antes de mezclar, donde los materiales se mezclan lo mejor posible antes de la extrusión. Hay muchas opciones cuando se trata de cómo combinar estos materiales. Tenemos materiales de partículas como gránulos, chips, microgránulos e incluso polvos que pueden ser usados. También se pueden utilizar materiales fibrosos, por ejemplo, fibra de vidrio, fibra de carbono o incluso fibras naturales. Líquidos de diferentes viscosidades también son usados regularmente, así que incluso se pueden usar pastas. Esto significa que tenemos un amplio espectro de materiales que necesitan ser dosificados. Por lo tanto, las soluciones mecánicas para transportar o dosificar estos materiales deben ser igualmente variadas. Las unidades de dosificación de tornillo se utilizan a menudo en muchas variaciones diferentes, como tornillos dobles o simples. Hay canales de vibración, unidades de dosificación de disco y formas de hacer uso de la gravedad con la ayuda de válvulas deslizantes. Mientras que los tipos de unidades de dosificación descritos de primero dosifican activamente, las válvulas de compuertas usan la gravedad para dosificar gránulos u otro tipo de material de flujo libre. Existen diferentes métodos técnicos que pueden usarse para dosificar un material. Los vamos a presentar. Con la dosificación volumétrica, los materiales se dosifican según el volumen. Entonces, por ejemplo, 1 litro de gránulos blancos a 0,5 litros de gránulos rojos. Debido a que diferentes gránulos pueden tener diferentes densidades, uno siempre debe realizar una prueba de calibración primero, para lograr el resultado correcto. Aquí un experimento. Un vaso, por lo que aproximadamente 400 mililitros de gránulos negros pesan aproximadamente 300 gramos. El mismo volumen de PET reciclado pesa solo unos 130 gramos. Con la dosificación gravimétrica, el material se dosifica en peso. En nuestro experimento hemos colgado 2 contenedores de la balanza. La unidad de dosificación es un disco simple. Los gránulos de ambos recipientes fluyen hacia otro recipiente a través de una tubería. Para la dosificación gravimétrica diferenciamos entre 2 principios de medición: aumento de peso y pérdida de peso. Para el aumento de peso se mide en el contenedor de destino. Para la pérdida de peso en los contenedores de origen se mide tal como están vaciando. La dosificación volumétrica y gravimétrica pueden ocurrir en sincronía o asincrónicamente. Esto significa que los materiales terminan en el contenedor de destino al mismo tiempo, en sincronía o uno tras otro, asincrónicamente. Y así es como se ve. Y luego estamos en la mezcla. Es importante, y esta es la máxima prioridad, que se transmita una mezcla homogénea al destino, la máquina de procesamiento. Por lo tanto, la mezcla es una parte importante del proceso de dosificación que generalmente consiste en dosificar y mezclar. Si los materiales no se mezclaron lo suficiente, las diferencias de color y calidad pueden ocurrir. Puede ser un desafío mezclar 2 materiales con propiedades muy diferentes. Tomemos como ejemplo sal y maní. Con esta mezcla puede ocurrir una llamada desmezcla en el propio mezclador. Esto significa que el proceso de mezcla realmente separa los 2 materiales. Es por eso que existe la opción de prescindir de un proceso de mezcla activo. Tú puedes hacer esto cuando los materiales dosificados se juntan sincrónicamente. Es decir, 2 materiales, por ejemplo, que se requieren para una receta, se entregan al destino en el mismo tiempo en un flujo de material. Luego están en la entrada de la máquina como la receta demanda y puede que no necesite mezclarse activamente. Cualquier homogeneización adicional es hecha por la máquina de procesamiento. La precisión y la reproducibilidad son los factores más importantes para la dosificación y la mezcla en proporciones industriales. Las unidades de dosificación deben elegirse de acuerdo con las propiedades del material.
Se diferencia entre volumétrica y gravimétrica. La posterior mezcla asegura el mejor resultado posible.